Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender de Isaías, capítulo 3, versículos 1 al 5, es esta advertencia sobre el orgullo en nuestro corazón. Nosotros no somos autosuficientes. Queridos hermanos, Dios nos advierte a través de su palabra para desechar el orgullo y aprender a ser humildes y mansos de corazón. Y hoy en esta mañana yo quiero que nosotros consideremos Isaías capítulo 3 en estos 5 primeros versículos, porque es una advertencia solemne. Cuando el pueblo se aparta de su Señor, él piensa en ser orgulloso, piensa que no necesita de la predicación, piensa que no necesita de la oración, piensa que no necesita del culto y piensa que es todopoderoso. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a dejarnos guiar, a aconsejar. A veces pensamos que eso solo pasa con los bebés o con los jóvenes. Hasta el día que nos vamos a morir, así sea de viejitos de 80, 90 o de 100 años, si llegamos, necesitamos el consejo de Dios. Y el consejo de Dios viene por un medio de gracia maravilloso. Cuando nosotros hablamos a Dios, estamos orando. Y dice que debe ser con humildad, reconociendo que de Él vienen todas las cosas. Eso nos enseñó nuestro diácono Yang Lee, ¿o no es así? ¿Y cuándo Dios nos habla? Cuando leemos su palabra, cuando estamos asistiendo a la predicación o cuando el pastor nos da un consejo. Ciertamente, a veces nosotros no vemos las cosas porque nosotros no podemos ser nuestros propios consejeros. De hecho, la Escritura dice que nosotros debemos renunciar a ese yo que siempre nos quiere decir qué hacer. Porque nosotros siempre tenemos una particularidad. Queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Y casi nunca nosotros podemos discernir las cosas. Podemos discernir las cosas de los demás, mas no las propias. Porque Dios nos enseñó y nos puso en este mundo para ser dependientes, no independientes. ¿Saben por qué hay muchas personas en la calle, desposeídas, sin asistencia y en miseria? Hay varias razones. Obviamente son los vicios que han defraudado a toda su familia, han defraudado a sus conocidos. Es porque están solos. Están sin Dios, están sin su familia biológica, y los pocos que tenían cerca los han defraudado. De eso se trata los mendigos. Pero cuando usted está dentro del pueblo de Dios, usted está cobijado. En estos días yo hablaba con alguien y le decía eso. Es que estar en la iglesia no solamente es en un sentido litúrgico y de fe, cantemos a Dios, oremos a Dios, sino tengamos una familia donde le mostramos a Dios que Dios nos ama. Y yo quiero ser consecuente con lo que estoy diciendo. Porque ¿cómo yo le muestro a mi Dios que Dios me ama? Cuando estoy en medio del prójimo que Dios ama. Y cuando yo veo que Dios me ama. Cuando ese prójimo que es amado por Dios está alrededor mío. Si yo me rodeo de paganos, de impíos, pues yo no estoy siendo amado por Dios. Y miren, el orgullo lleva a todo un pueblo, a toda una sociedad al castigo, a veces a un hogar. Porque es una gran tentación pensar, todo lo que tengo es por mi esfuerzo. Nosotros pensamos que la bendición es tener casa, carro, cosas. Miren, amados hermanos, yo vine a este país sin nada. Mi mayor bendición fue no construir cosas, sino ser amado por Dios. Porque cuando Dios me sacó de mi país de origen, ¿saben qué perdí? Mi casa, mi familia, mi reputación, todos mis logros. Y cuando usted llega a un país
que no es el suyo, usted es un desconocido. Y si llega sin plata, muchísimo peor, porque todo el mundo quiere aprovecharse de usted. Pero Dios en este país me dio familia, hogar, iglesia, fe, y no soy un mendigo. Y me puso en el lugar más alto sobre la tierra, que es su iglesia. Queridos hermanos, Dios es nuestro sostén, nuestra provisión. Olviden a Dios y ¿sabe qué va a suceder? Todo lo que ustedes han construido, todo, un día se devolverá contra ustedes. En las personas que ustedes confíen que no sea en Dios, en Cristo Jesús, los traicionarán y los abandonarán. Algo que me emocionó mucho en una conversación que tuve hoy en la mañana con Juan David, es que él me decía que él está orando por una mujer que tema de Dios, porque él se quiere casar, quiere tener una familia. Y eso es muy importante. ¿Y saben por qué me emociona? Porque cuando uno se casa con una mujer que teme de Dios, y uno teme de Dios, uno tiene un mismo sentir, un mismo existir, un mismo deleite. Uno puede llegar a la iglesia apoyándose en la esposa de uno, en el caso de los varones, y la mujer va a ser animada por el varón de Dios para llegar a la iglesia. Pero usted se imagina si se casa con un impío. Usted le gusta venir a las cosas de Dios, escuchar la palabra. El otro, ¿qué va a querer? Mejor me quedo en mi casa, lo va a desanimar. Qué aburrido, después del culto camine, vámonos. Porque el impío no ama a las personas de Dios. Se ama a sí mismo porque es orgulloso, prepotente, autosuficiente. Miren, Levíticos 26 dice: cuando yo os quite el sustento del pan, 10 mujeres cocerán vuestro pan en un horno y os darán vuestro pan en cantidades medidas, y de modo que comáis y no os saciaréis. Hay algo importante. No siempre que hay prosperidad y bendición de Dios. El momento más grande de la prueba no es cuando uno está pasando hambre, sino cuando hay abundancia. Porque usted tiene que elegir entre seguir siendo humilde, dependiente y agradecido, porque Dios da y Dios hoy te lo puede quitar todo. Isaías capítulo 1 dice que en este pueblo había abundancia. Y en un momento Él lo va a quitar todo. Y esto es muy interesante. Salmo 105:16. Y llamó al hambre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan. ¿Quién llamó al hambre? Dios. Porque Dios no está interesado en tu bienestar material. Casi siempre las personas con el bienestar material, ¿saben qué hacen? Se llevan a los excesos. Como tengo plata, me trasnocho. Como tengo plata, me alcoholizo. Como tengo plata, voy y como hasta saciarme y hasta más. Como tengo plata, puedo comprar, estrenar. Y casi siempre olvidamos a Dios. Miren, es muy difícil tener dinero y no caer en esa tentación. Por eso la Biblia dice: con dificultad se salvarán los ricos. Porque empiezan a amar el dinero. Y empiezan a olvidar de dónde Dios los sacó, cómo Dios los prosperó, cómo Dios los bendijo. Isaías capítulo 3:16, más adelante dice: además dijo el Señor, puesto que las hijas de Sión son orgullosas, andan con el cuello erguido y con ojos seductores, y caminan con paso menudo, diciendo: tintear las ajorcas en sus pies. Y yo creo que si usted se imagina esto, es de esas mujeres que andan así como respingaditas, paraditas, y como que caminan con el pie chiquitico. ¿Sí han visto? Que se sienten como la última Coca-Cola del desierto. A veces eso es el dinero. La sencillez y la humildad se va perdiendo. Este pasaje está revelando una verdad central, mis amados hermanos, que nosotros fácilmente por el orgullo perdemos el orden de las cosas. Todas las cosas vienen de Dios.
Absolutamente todas. No viene de nuestro esfuerzo, no viene de nuestra diligencia. Y aunque debemos esforzarnos y ser diligentes, ¿quién es el que bendice? ¿Cuál es la verdadera bendición? Ser llamados hijos de Dios, no importa nuestra condición. Dios llamó hijo de Dios a Lázaro, un hombre que comía de la mesa de un rico, mendigando el pan. Aunque Dios hizo hombres también muy ricos, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón. Pero amados hermanos, tengan cuidado con el orgullo. Les recuerdo los mismos versículos de hace 8 días. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Miren, ¿qué es adorar a Dios? Y explicaba el diácono en la escuela dominical. Adorar a Dios no es solamente cantar, levantar las manos y orar con reverencia. Adorar a Dios es hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Usted adora a Dios con su vida o es un orgulloso, un prepotente que ha normalizado el pecado en su vida? Hace como quiere, cuando quiere, con quien quiere. Es una pregunta de corazón. Isaías nos está advirtiendo, nos está recordando, la verdadera seguridad no está en los recursos ni en los líderes humanos, sino en aquel que sostiene todas las cosas. El dueño del oro, de la plata es Dios. El dueño de las personas es... Miren, queridos hermanos, hoy muchos de nosotros, gracias a Dios, tenemos cónyuges, una esposa, en el caso de los varones. Pero es porque Dios ha sostenido a esas mujeres al lado nuestro, no porque seamos los mejores maridos. Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Saben a qué se refiere? A la autosuficiencia. Si tú tienes entre hacerle el bien a aquel que es tu hermano en la iglesia y un impío, ¿a quién debo yo de hacerle el bien primero? Prefiriéndonos unos a otros, dice. Sosteniéndonos unos a otros. Ese es el deber nuestro. Porque así no habrá mendigo. Porque así no habrá doliente. Así no habrá necesitado. Así no habrá alguien que diga: es que Dios me ha olvidado. Proverbios 28:26: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿A dónde yo quiero ir, mis amados hermanos, para no hacer larga esta introducción? Es entender que Isaías nos recuerda algo verdaderamente importante. Que nuestra seguridad y quien nos sostiene es nuestro Dios y Padre. Cosa que si Dios y Padre nos quita algo, uno como que tiene que estar agradecido. Ahora, todo lo que nosotros estamos hoy anunciando, lo hemos anunciado el domingo pasado, antepasado, o no ha sido así. Tengan cuidado con el orgullo. No confíen en las cosas. No confíes en tu juventud. No confíes en tu sabiduría. No confíes en aquellos que te dicen que te aman y que son fieles. ¿En quién tenemos que confiar? El que no nos defrauda. Queridos hermanos, Dios por 3 capítulos nos está advirtiendo. Y miren, los siguientes capítulos que vienen va a seguir advirtiendo. Y un día va a venir el hambre. Síganse portando como ustedes quieren. Un día perderán ese trabajo que ustedes creen que les da el sustento que ustedes están teniendo. Si usted cree que con su cuerpo usted puede hacer lo que quiere, un día usted perderá esa salud para hacer lo que sigue haciendo. Porque a veces somos obstinados.
Yo no lo estoy diciendo, lo está advirtiendo ¿quién? Dios, la palabra de Dios. Yo no soy un ave de mal agüero. Este es el evangelio, las buenas nuevas. Estamos aquí para adorar a Dios. Por eso venimos a culto. Yo lo que quiero evitar es que Dios los castigue. La Biblia dice que todo aquel que Dios recibe por hijo, lo azota. ¿Por qué? Porque quiere que deje hacer lo malo y que haga lo bueno. Él no nos quiere disciplinar, pero nosotros como diciéndole, a ver, aquí estoy, ¿qué vas a hacer conmigo? Así nos portamos. Es en serio. Y uno les dice, y yo como pastor a veces me acerco a cada uno de ustedes y les doy consejo. Les hablo una, otra y otra vez. Y uno, ¿qué hace? Persiste y persiste. Amados hermanos, yo quiero recordarles, aunque no me escuchen y aunque no me van a escuchar, porque lamentablemente hay algunos, como siempre les he dicho, tienen orejas de pescado, corazón de teflón, no se les pega la palabra. El título de la predicación, te lo advertí, son 3 palabras. Yo procuro siempre, mientras más cortico, más pedagógico. Y si Dios los disciplina y los castiga, lloraré con ustedes y rogaremos al Señor que los restaure. Todo lo que ustedes tienen por ídolo en sus corazones, que los llena de orgullo, yo les aseguro desde aquí, hoy, no como un profeta, sino porque la Biblia lo dice, Dios lo va a derribar. Dios lo va a derribar. Queridos hermanos, Él lo advierte. El título de la predicación es muy diciente, te lo advertí, pero no es Juan José a ustedes. Aprendamos a ser humildes y mansos, a depender de Dios. Miren, queridos hermanos, es tan chévere. Señor, tú me has dado esto, gracias. Y si te lo quita también, gracias. Una mala decisión uno lo puede perder todo. Todo. Hace algunos años decidieron en Venezuela elegir un presidente para que los pobres fueran ricos. ¿Y su ambición cómo fue pagada? Perdiéndolo todo. Y hoy vamos a recordar un poco por qué pasan esas cosas. Porque acá en Colombia puede pasar lo mismo. Te lo advertí. Ese es el título de nuestra predicación. Cuando Dios retira su sostén, la sociedad se derrumba. Llega el caos y la opresión. Cuando Dios retira el sostén del hogar, ¿qué va a llegar? El caos, la opresión. Miren, es tan triste dar la vida por los hijos y que los hijos no estén con uno. Es tan triste haber dado la vida, no un año, varios años, para hijos que sean ingratos, que lo olviden a uno. Es muy triste. Punto 1. Te retiro mi sustento. Dios va a retirar su sustento básico. El pan y el agua de este versículo, de los primeros versículos de Isaías, capítulo 3, dice, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte. ¿A quién va a quitar? Al sustentador. ¿Quién es el sustentador y el fuerte? Miren, hay gente que es tan orgullosa que prefiere no venir a la iglesia, no escuchar el consejo, no presentarse delante de Dios, porque piensa que su sustentador, ¿quién es? Su trabajo, su sabiduría, su bienestar. ¿O no es así? A veces pensamos que si dormimos un par más de horitas el domingo vamos a tener más fuerzas el lunes. No estoy pensando en nadie, por si acaso. La risita me hace pensar en cosas.
Fíjese que cuando se va el pan, como dice acá, y el agua, uno pensara que te quita las cosas materiales. Miren, el primer indicador de una persona que va a ser disciplinada por Dios es que no quiere volver a la iglesia, no quiere volver a leer la palabra. ¿Qué pasa todo? Miren, es curioso, hay muchas personas que dicen, creo en Dios, Cristo es mi Salvador. No leen la Biblia, no oran y no se comportan como cristianos. ¿Saben cómo se llama eso? Con perdón de los que están enfermos de esta enfermedad. Son esquizofrénicos teológicos o espirituales. Porque dicen ser una cosa y se comportan como impíos. Quien ha nacido de Dios se tiene que deleitar en las cosas de Dios. Lo primero que pasa a una persona que va a ser disciplinada es que Dios quita su presencia. ¿Se acuerdan que el salmista clama cuando está en pecado? Dice, Señor, no quites tu presencia delante de mí. No escondas tu rostro delante de mí. Él se desespera. Él no se desespera por perder las cosas o que las personas lo abandonen, lo engañen, lo traicionen. Uno se va alejando de Dios y se va sumergiendo en su adoración a sus ídolos. Y vamos empezando a concentrarnos en la dependencia, en la provisión material. El pan y el agua son solo símbolos de lo esencial. Dios recuerda incluso que lo básico proviene de Él. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Yo espero que mañana lunes usted cuando despierte piense en este versículo. No salga, ¡ay, se me hizo tarde el trabajo! ¿Y ahora qué hago? Pensar en trabajo, en plata o en lo que sea. O el colegio, la universidad. Piense en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Si Dios no está aquí, no importa cuánta prosperidad yo tenga o ustedes tengan, el infierno estará lleno de ricos y de pobres, pero todos sin Dios. Acá hay algo muy importante, porque hay algunos que confían en las cosas materiales, hay otros que confían en las personas. Esta persona nunca me va a fallar. A veces ustedes podrán pensar, el pastor no me va a fallar, mi papá no me va a fallar, mi hermano no me va a fallar, mi hijo por el que he dado toda la vida no me va a fallar. Pero ¿saben qué dice la Escritura hoy? En esta advertencia te lo advertí. Te voy a quitar tu sustento y te voy a quitar esas personas que tú piensas que son tu sostén. ¿Quién te da la dignidad que tú tienes? Ok, no es tu esposo, no es tu padre, no es tu jefe, no son tus empleados. Acá dice en el texto que Dios quitará jueces, profetas, consejeros. Porque a veces uno dice, ¿con quién andas? Y te diré quién eres. Entonces por ahí la psicología humana, ¿qué te dice? Pues quieres ser rico, anda con ricos. La sabiduría de Dios trae un orden social. ¿Saben Dios con quién nos manda estar? Con los que temen de Dios. Rodéate de ellos, prefiérelos a ellos, hónralos a ellos. Pero sabes, a veces a quienes nosotros honramos, a los que nos honran. Y casi siempre sabes a quienes más honramos, a los que tienen nuestros mismos ídolos. Somos tan buenos para encontrar aquellos que adoran las mismas cosas que nosotros adoramos y a veces no es Dios. Pregúntenle eso al alcohólico. Cámbialo de ciudad, cámbialo de país. Donde llegue, encuentra su comunidad de borrachos. Es en serio, y eso es curioso. Ponga un codicioso y un ambicioso y ahí encontrará
su sentido comunitario, ¿no? Business, todo es business. Queridos hermanos, la sabiduría y el orden social no son fruto del azar, es un don de Dios. Poder ser rico y estar tranquilo sin ser codicioso y ambicioso. O sea, Dios dio, Dios quitó, tener la paz de poder disfrutar con mi cónyuge, con mis hijos, con la iglesia, sin querer más. Eso solo viene de Dios. Proverbios 8:15 dice: por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Cuando Dios retira su gracia, la sociedad queda bajo líderes inmaduros, reflejos del juicio divino. Se los pongo de este tamaño, porque eso pasa con los países. Miren cómo estamos. La gran mayoría que eligió el cambio lo hizo pensando castigo a los ricos, justicia a los pobres. Y ahora el pobre está más pobre que antes. ¿O no es así? Esa es la verdad. Pero cuando uno cría malos hijos, hijos egoístas, sin Dios, sin temor a Dios, cuando uno envejece, los que se oponen a traerte a la iglesia, los que se oponen a que tú sirvas a Dios, a que tú te deleites en Dios, serán tus propios hijos. Porque has criado hijos egoístas, orgullosos, prepotentes, vanidosos. Y aquí dice la Escritura, cuando nosotros llegamos a viejitos, van a haber hijos malvados, que van a reflejar toda esa maldad que nosotros les hemos permitido. Por eso, mis amados hermanos, el llamado es a la dependencia de la gracia para la convivencia. Porque si no, el resultado es un caos social. Y el caos no comienza en la presidencia de la República. Comienza en nuestros corazones y en nuestros hogares. Hoy, mis amados hermanos, tenemos que considerar lo que Dios nos ha hecho. Que debemos dejar de ser orgullosos. Él está advirtiendo. Yo quiero que usted con el corazón diga: yo tengo que renunciar a ser orgulloso, a ser prepotente, a ser más humilde. Y poner acciones prácticas para eso. Porque si no, Dios nos quitará, como está advirtiendo acá, nuestro sustento. ¿Usted se imagina que mañana, lunes, te cierren todas las puertas de tu trabajo, de tu negocio, y no empiece a resultar nada? Que las personas que dijeron que iban a estar contigo te empiecen a dejar y abandonar. Dios lo está advirtiendo, no soy yo. Te lo advertí. Segundo punto. Te retiro los líderes sabios. Estos versículos, el versículo 2 y 3 básicamente dice: el valiente, el hombre de guerra, el juez, el profeta, el adivino, el anciano, el capitán de 50, el hombre de respeto, el consejero, el artífice, el excelente, el hábil orador, van a ser retirados de la sociedad. ¿Saben dónde se comienza a retirar? Primero en el hogar. Si nuestros hijos no son temerosos de Dios y mañana serán los que estarán en cabeza del hogar, ¿ustedes imaginan qué va a suceder con la iglesia? ¿Qué va a suceder con el país? Va a haber caos, como hoy lo vemos. La inseguridad que vemos. Se olvidó enseñar a Dios en los colegios. Se olvidó enseñar del temor, de la disciplina. Hoy tú no puedes castigar a un hijo porque si no te echan al bienestar. Y hace muchos años eso salió. Y un día yo le dije a mi hija: si quieres, nos vemos en el bienestar. Y si quieres, te dejo en el bienestar. Yo no sufro de esas: ay, pobrecito, ¿qué le va a pasar? No, que le pase lo que le tenga que pasar al que es orgulloso y prepotente, el que quiere estar fuera. Lo mismo pasa en la iglesia. Si usted no quiere volver, no vuelva.
Pero si usted quiere volver, vuelva, porque acá se le va a enseñar la palabra de Dios y el temor a Dios, porque Dios nos advierte. ¿Para qué? Para no ser disciplinado, para no ser castigado, para ser bendecido. La sabiduría y el liderazgo proviene de Dios. ¿Cómo vamos a tener jóvenes sabios en sus hogares para con nosotros mismos si no temen a Dios? ¿De qué me sirve que me diga, papi, te amo, y no me los encuentre acá en la iglesia? Y no vivan para Dios. Y no amen a Dios y no amen al reino de Dios. Dios dice en su palabra, por mí reinan los reyes, los príncipes, y determinan justicia. El liderazgo justo no es fruto del azar ni de la habilidad humana, sino es un don de la gracia de Dios, de hombres y mujeres que temen de Dios. ¿Sabe usted cómo va a tomar decisiones sabias en su hogar? Si está lleno de la palabra de Dios. ¿Cómo va a tomar decisiones sabias en su trabajo, en su empresa? Si está lleno de la palabra de Dios. ¿Cómo será un buen esposo, un buen empresario, un buen trabajador? Solo si está lleno de la palabra de Dios. ¿Cómo sé que yo soy un buen pastor y que mi consejo es real y que Dios no me va a defraudar en lo que yo digo, en lo que yo aconsejo? Porque trato de estar lleno de la palabra del Señor. Y cuando digo trato es que hago mi mejor esfuerzo. Desde que ustedes me conocen como pastor, yo he estado estudiando todos los días, todos los años. Y no por un título. No porque mañana cuando termine el doctorado me digan doctor. Si quieren me pueden decir PhD, eso es mejor. ¿Sí sabe lo que significa? Pobre hombre de Dios. Amados hermanos, hoy tenemos iglesias que no son iglesias porque Dios ha retirado a los líderes con sabiduría y conocimiento de Dios. Cualquier orador que ha estudiado un poco de psicología y que dice cositas bonitas, es lo que hoy la gente busca para ser grandes pastores y líderes en la iglesia. Hoy muchos padres ya no son padres, son amigos de sus hijos. A los hijos les pregunto, ¿ustedes les gustaría que sus papás fueran sus amigos? Porque si eso sucede, ¿saben qué va a pasar con ustedes? Se quedaron huérfanos. Porque los papás no estamos para ser amigos, estamos para ser guiadores, proveedores, sustentadores, defensores. El día que somos amigos, ¿qué somos? Somos compinches, parceros. Y Dios dice que el juicio divino es la remoción de líderes sabios y temerosos de Dios. Yo no entiendo cómo en las próximas elecciones se presentan personas que dicen literalmente que aborrecen la vida y aborrecen a Dios. Obviamente que eso le llaman progresismo, ¿no? Y hay gente que no tiene la sabiduría de discernir. El castigo de Dios es cuando quedas bajo el líder inmaduro. Les leo, miren. Isaías capítulo 3, versículo 4, dice, y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia uno a otro. Amados hermanos, nosotros somos inventores de nuestros males. Sigan criando muchachos y muchachas orgullosos y orgullosas. Yo el otro día hablaba con una mamá de la iglesia y yo se lo decía con el corazón. ¿Saben por qué tus hijos hacen lo que quieren en tu casa? ¿Por qué razón? ¿Por qué un hijo hace lo que quiere en mi casa? Claro. Sobre mi cadáver, porque yo amo a mi hijo y a mi hija y prefiero que esté fuera, porque la Biblia dice que nosotros daremos cuentas de aquellos que están en nuestro hogar y los tenemos que amar, no odiar.
Eso no significa ser crueles. Eso no significa golpearlos, gritarlos, quitarles la comida. Es tomar decisiones prácticas. Porque si escoge el mundo, pues que se quede en el mundo. Es así de sencillo. Es mejor llorarlos hoy que llorarlos toda la vida. Recuerden la sabiduría del padre pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Cuando el hijo le dijo, dame mi herencia, ¿qué hizo el papá? Tómala, pero te vas de mi casa. Y se fue. Y él, como padre temeroso de Dios, ¿qué hizo? Orar por él, clamar al Señor, pero no lo dejó en casa. Un padre que no es sabio es como Elí. ¿Qué hacía Elí? Ay, mi hijito, es que estás haciendo las cosas malas. Eso no le agrada a Dios. Pero lo recibe el viernes, el sábado, trasnochado, alcoholizado, haciendo como le viene en gana, sin sabiduría de Dios. ¿Y saben qué dice Dios? En su palabra. Que Dios había determinado matar a los hijos de Elí. Espero que no sea la determinación con tus hijos. Ellos no necesitan de tu misericordia. Necesitan de tu firmeza en el Evangelio. O cambias, porque hay un Dios al que damos cuentas. O no temes tú de Dios. Mucho del consejo bíblico de la escritura, de la palabra de Dios y del pastor bíblico no es agradable a los ojos ni a los oídos de uno, ni al entendimiento de uno. No es que el pastor es muy exagerado. Me han tachado de machista, de retrógrado, de exagerado. Sí. Queridos hermanos, amados hermanos, una sociedad que rechaza a Dios perderá a sus líderes sabios, íntegros. Hoy tenemos que volver a la Escritura, pero todo el problema comienza en los hogares. Hijos que se visten como quieren, andan como quieren, se comportan como quieren. ¿Qué podrás esperar de esos jóvenes hoy cuando maduren? Cuando lleguen a ganar dinero, a tener poder. Porque hoy un muchacho a los 25 años, en la gran mayoría, si salió a los 16 del bachillerato, ya a los 21 terminó su pregrado. Y los papás orgullosos, mi hijo salió de pregrado. Pero sin sabiduría. Muchos han sobrevivido al pregrado, alcoholizados, enmarihuanados, trasnochados. Dejaron de llegar a la iglesia por alcanzar sus propias cosas. Todos son los reclamos de Dios. Y Él nos advierte con tiempo para que no suframos de viejos, solos y abandonados. Porque si estás criando un orgulloso, ¿qué esperarás de él? ¿Qué te dirá? Papito, el domingo te llevo a la iglesia cuando estés anciano. Tranquilo, yo manejo, yo madrugo, te llevo. Vamos con mi esposa, con mis hijos. No, lo más probable es que ni tenga esposa. Tendrá 2 o 3 separaciones, tendrá 2 o 3 perros o gatos. Porque esa es la sabiduría de hoy. Te lo advertí. Y hoy Dios quita, dice a través de su palabra, lo primero, el sustento necesario. Luego quita los líderes sabios. Y luego, punto 3, te entrego a gobernantes inmaduros. El caos, el desorden de una sociedad lo inventamos nosotros. La gran mayoría de las iglesias, hoy el cristianismo es una moda. Todos pueden llegar a cantar, bailar, ay, Dios sea bendito. La predicación, durmiendo, o una predicación donde el Señor te bendice, te va a ir bien, eres el hijo del rey, te mereces la camioneta 4x4, visualízala. No, yo digo, ¿dónde está Cristo en esas predicaciones? Acá dice que nos advierte que si nos alejamos de Dios, que si no volvemos a Dios, que si no lo reconocemos a Él en todos nuestros caminos, en su consejo,
todo va a ser destruido. Y miren, gracias a que Dios ha destruido la vida de muchos en el mundo, hoy están en la iglesia. Yo soy un ejemplo de eso. Hace muchos años me fui a vivir sin casarme, sin nada, con una mujer. Sin temor a Dios, conociendo las cosas de Dios, me alejé de Dios. Y puse a esa mujer como si fuera un ídolo para mí. ¿Y saben qué hizo Dios? Me la arrancó. Y no importa cuánto dolió. Y sí, puede que digan, ¿no le da vergüenza? Sí, me da vergüenza. Me da vergüenza haber abandonado a Dios. Porque que yo me acuerde, desde los 7 años el Señor me predicó, me envió personas que me predicaran. Y yo siempre busqué mis propios males. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Me dijo, vuelve a mí, yo me volveré a ti. Y es la gracia de Dios la que me tiene acá. No es mi diligencia, no es mi responsabilidad, no es mi sabiduría. Al contrario, toda mi sabiduría tuvo que ser humillada. Yo siempre pensaba que todo lo podía. Todo lo podía lograr, todo lo podía conseguir. Y mentira. Hoy, mis amados hermanos, solo les transmito lo que la Escritura dice. Miren la sociedad como la tenemos hoy. Y hoy, miren, estamos en abril del 2026, antes de las elecciones. No elijan niños ni muchachos que nos gobiernen. Y menos que sean ateos o progresistas. Y no dejen que otros voten por ustedes. Vayan, voten. Elijan, oren al Señor. Señor, ¿qué candidato? No estamos buscando un pastor, un santo. Estamos buscando es un gobernante. Y pidámosle al Señor que nos dé sabiduría. Porque si no, el castigo viene para Colombia y viene para nuestros hogares. Yo se los dije antes de las elecciones pasadas. Vamos a sufrir. Esta es una mentira, una demagogia. Y muchos todos decían que no, que era el hombre más inteligente y sabio de la historia. Y es la vergüenza mundial. Y ustedes saben a quién me refiero. La inmadurez es juicio divino. Entregarnos a personas que son demagogos. ¿Saben qué es un demagogo? Alguien que habla y dice y convence, pero dice solo mentiras. Le dicen que fuera y él dice, no, me fue muy bien, todo el mundo me aplaudió. ¿Y saben cuál es la característica de ellos? Dictatoriales, opresores, caos social. ¿Saben cuál es nuestra esperanza? Gobernantes justos. Y esos gobernantes justos primero deben estar en nuestros hogares. Gobernantes que digan a sus hijos, no vas a hacer a partir de hoy lo que tú quieres, sino lo que la Biblia dice que debes hacer. Acá no hay comprensión para aquellos que quieren hacer el mal. Juan David tiene 16 años, está en la universidad, va a cumplir 17. De hecho, el día que escoja el mundo, esa puerta se cerrará para ti. Con todos tus beneficios. A mi hija también le dije lo mismo. Porque prefiero llorarlos que se vayan hoy y no llorarlos en el infierno. Porque mientras que uno tenga vida como padre, puede orar, puede interceder por ellos, puede decirle, quédate. Estas son las normas. ¿Acaso Dios no nos dice lo mismo? En la iglesia nos quedamos, pero bajo las normas de Dios. No bajo como nosotros queremos. Cuando yo hago lo que quiero, entonces busco mis amigos que sean mis cómplices, mis compinches, y seré sabio en mi propia prudencia y no en la palabra de Dios. Y el resultado son personas que son dictadores. Y yo les aseguro que cada pastor, cada jefe en su empresa, cada empleado cristiano es un hombre humilde, sencillo, que sabe amar, que sabe perdonar, que sabe predicar a Cristo. Porque nosotros entendemos lo que el Señor dijo sobre el mismo Señor Jesucristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro,
y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Amados hermanos, y se los digo hoy con el corazón, dejemos el orgullo de lado. Aprendamos a ser humildes, mansos, aprendamos a amarnos en medio de las diferencias. Aprendamos a mostrarle al mundo una iglesia de verdad. Es en serio. Aprendamos a escuchar el consejo que viene de Dios, de su palabra y de aquellos que Dios ha puesto para aconsejarnos. Miren, queridos hermanos, si ustedes sufren, yo sufro. Si ustedes sufren, sufre la iglesia. Si ustedes sufren y yo sufro por nuestro orgullo, por nuestra prepotencia, va a sufrir el país. Sodoma y Gomorra no fue destruida solo hasta cuando Dios sacó al único que estaba con su familia, resguardando la ciudad. Cuando Dios sacó a Lot, vino la destrucción a esa ciudad. Posiblemente algunos de nuestros hijos no han sido disciplinados por Dios porque todavía están en nuestros hogares, porque nosotros los tenemos cobijados bajo esa gracia. Y ellos necesitan experimentar la disciplina de Dios. Necesitan experimentar tocar fondo en todas las cosas allá afuera. Acá dice, te lo advertí. Ustedes, si no corrigen a sus hijos, si no nos corregimos nosotros, Dios va a traer desgracia a esta iglesia. Porque cuando nuestros hijos terminan en el mundo, no solamente ustedes llorarán, nosotros lloraremos con ustedes. Es tan bonito casarlos en la iglesia, verlos prosperar en la iglesia, verlos crecer en la iglesia, ver que defiendan la iglesia. Pero verlos destruidos en el mundo, sin esperanza. Para mí es muy triste que un joven diga, no, es que no me quiero casar. Es que no añoro tener un hogar. Y su añoranza más grande es tener perros y gatos. No, eso ahorita funciona. Pero ponga ese hijo cuando ya papá, mamá, los tíos han muerto. Y ponlo soltero, 60, 70 años, con tercera o cuarta generación de perros y gatos, porque los gatos duran y los perros más de 15 años no duran. Entonces, si usted va a tener 60 años, ya ha pasado por 4 generaciones de animales muertos. Y sin perro que le ladre, ni gato que le maulle. Es tener misericordia de ellos. Que experimenten afuera, a ver, que no esté papá, que no esté mamá, para llamarlos, para despertarlos, para decirles, has comido, has dormido. Porque ahí sí se van a sentir desvalidos. Y posiblemente vuelvan. Dios nos está advirtiendo, sustento, abrigo, hombres sabios, mujeres sabios. Si no, seremos entregados, ¿a quiénes? A gobernantes, que son no solamente jóvenes, sino si son duros de corazón. No escuchan. Miren, una de las características de alguien necio es que en su juventud, en que se afianza o se apalanca. ¿Por qué no escucha? Porque ve que todo le está funcionando, se siente bien, está fuerte. No, si me echa mi papá, yo puedo pagar mi arriendo, pero va y pague su arriendo. Sí, pues que pague su comida, a ver si va a seguir gastando como gasta. Y usted lo está ayudando para que vuelva a Dios, porque si vuelve a Dios, vuelve a tu hogar, vuelve a tu amor. Hoy, mis amados hermanos, estamos siendo advertidos por Dios. La sociedad puede cambiar si tú y yo cambiamos hoy nuestra comprensión del Evangelio. No es una vida religiosa. Es en serio, estar en medio de los hijos de Dios. Miren, aquí está mi suegro. Él siempre viene de visita. Y yo le digo, suegro, no se vaya, quédese entre nosotros. ¿Qué hace allá en su pueblo lleno de impíos? ¿Por qué no tiene amigos cristianos allá? Quédese. Y se lo digo por amor. No se lo digo porque lo deteste. Y se lo digo con el corazón. El entusiasmo más grande, ¿saben? No es verlos el próximo domingo aquí, es verlos en la eternidad. Isaías capítulo 2 comienza con el reino de Dios en su máximo esplendor, la eternidad.
Un día vamos a morir. Nuestra esperanza es tener al Rey justo reinando, no en la sociedad, es aquí en nuestro corazón. Yo les hago una pregunta de verdad. ¿Cristo reina en sus corazones? Su corazón es templo del Espíritu Santo y el Señor les habla y ustedes hablan con Él todos los días. Porque de eso se trata la vida cristiana. La bendición no es tener cosas. La bendición es ser llamado hijo de Dios y vivir como hijo de Dios. ¿De qué sirve? Como dice en Ageo, miren, busquen Ageo, para que vean que yo no ni estoy exagerando, sino lo que el mismo Señor dice en su palabra. Y Ageo capítulo 1. Y si no me equivoco es el versículo 7. Porque de algo he tenido que aprenderme la escritura. Dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. El versículo 7. Pero vamos a regresar 2 versículos atrás. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien vuestros caminos. Eso parece un emparedado, ¿no? Porque te repite al principio y te repite al final, pero vamos a ver en el centro qué dice. Sembráis mucho y recogéis poco. Les pregunto, ¿cuánto trabajan a la semana? Mucho. Mucho. ¿Y cuánto disfrutan de eso? Porque aquí dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. No me alcanza para nada. Yo les pregunto, hay algunos que yo los vi comenzar ganando un salario mínimo. Hoy ganan más de un salario mínimo y no les sigue alcanzando el dinero. Porque no son sabios para con Dios. Porque Dios, a pesar de que tienen prosperidad, no la disfrutan. Están vacíos de Dios. Quiero terminar con algo fundamental. Isaías, capítulo 3, versículos 4 y 5, enseña que la inmadurez en el liderazgo es parte del juicio divino. Tenemos jóvenes muy inmaduros. No saben vestirse, no saben comportarse, no saben agradecer, no saben obedecer. Y no me estoy refiriendo a los jóvenes de 15 y 16. Estoy hablando a veces de jóvenes de 30 y de 40 años. Que eso sí es vergonzoso. ¿Cuál es el resultado? Miren, no es una sociedad en caos, es una vida en caos. Si tu vida es un caos, vuelve a Dios, vuelve a Cristo, vuelve a su palabra, vuelve a su consejo. Él se volverá a ti, te va a bendecir. Esta es una advertencia, mis hermanos. Después en Isaías nos va a demostrar cómo viene el castigo de Dios. Hoy yo quiero que tú escuches el consejo, porque el juicio de Dios se manifestará retirándote el sustento, retirándote las personas con las que tú lideras, dejándote vivir en una sociedad que cae en el caos y la opresión. Nuestra única esperanza es volver a Cristo, creerle a Cristo. Si tú crees en Cristo, tienes que creerle a Cristo. Actúa porque Él te puso en autoridad a ti. Que no te tiemble la mano para tu propia vida. Y si Dios te puso como padre, para que seas padre. Si te puso como madre, como madre. Si eres soltero o soltera, vuelve a Cristo. Porque ahí está la bendición. Ser llamado hijo de Dios. Vivir como hijo de Dios. Porque solo así tú sabes que estás en gozo, en paz y en amor. El resto solo es una ilusión. Yo quiero encontrarte en la vida que viene. Bueno, el próximo domingo también. Que el Señor los bendiga. Amado Señor y buen Dios,
En el nombre de Jesús, que tu palabra no vuelva vacía. Ayúdanos, Señor, a tener temor de ti. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de nuestros pecados. Danos un corazón limpio. Danos un espíritu recto. Permite que las personas que hoy han escuchado tu palabra, las que hemos escuchado tu palabra, podamos aceptar tu advertencia y dejar de ser orgullosos. Quita de nosotros la presunción de ser sabios y ayúdanos a escuchar tu consejo. Padre amado, porque sólo así podremos seguir ese camino que eres tú, esa verdad que eres tú, y vivir la vida de un hijo de Dios. En Cristo Jesús. Amén.